Estimados compañeros, amigos, familiares, bienvenidos a la Facultad de Geografía e Historia y hoy nos reunimos aquí para homenajear a la memoria del profesor don Carlos Álvarez Santaló, que, como ya saben todos, falleció recientemente después de una larga enfermedad. Fue uno de los profesores más carismáticos de nuestra facultad, fue considerado por todos como un auténtico sabio y todo aquel que ha sido alumno de él presume con orgullo de haberse beneficiado de sus enseñanzas. Antes de iniciar el acto, me gustaría presentarle a las personas que están a mi lado. A mi derecha está el profesor Rafael Pérez García, catedrático de Historia Moderna, inspectore, enhorabuena, director del Departamento de Historia Moderna de la Facultad de Geografía e Historia. Y a mi izquierda está el profesor Juan José Iglesias Rodríguez, catedrático de Historia Medieval. Hombre, si no meto la pata, no sé, Historia Moderna. Bueno, un gran medievalista se ha perdido la historia, catedrático de Historia Moderna y profesor también de la Facultad de Geografía e Historia del Departamento de Historia Moderna. ¿Quién sabe luego qué pasará? Si nos juntaremos o no. Bueno, como ya saben todos, la trayectoria del profesor Carlos Álvarez Santaló fue bastante larga y prolífica. Desde los años 60 inició su magisterio en esta facultad y a partir de entonces son muchas las generaciones que han podido disfrutar de su conocimiento, llenando las clases gracias a su excepcionalidad como docente. Desgraciadamente yo no recibí sus enseñanzas, me tocó otro grupo y entonces era muy difícil cambiar, con lo que me tuve que conformar. Pero a su clase asistieron algunos compañeros míos, amigos, que hablaban de ellas con entusiasmo porque eran magníficas y originales y no dejaban a nadie indiferente. A través de su magnífica oratoria y sus agudas reflexiones, no solo enseñaba una asignatura, también enseñaba a pensar, a cuestionar. Algo que todo el mundo nos gustaría llegar a alcanzar y que es muy difícil, la verdad. Era un hombre cuya vida fue un ejemplo de dedicación, compromiso y pasión por la enseñanza. Era, pues, un maestro con todas las letras y todos aquellos que tuvieron la suerte de asistir a sus clases siempre han dicho con orgullo: a mí me dio clase Álvarez Santaló, o similar. También puedo hablar de su prestigio como investigador, centrada en un principio en estudios de historia social y económica, aunque posteriormente también en historia de la cultura y de las mentalidades, convirtiéndose en uno de los grandes especialistas tanto en demografía como en la sociedad, especialmente en la historia de las mentalidades, en historia de la religiosidad, es decir, era un profesor y un investigador muy completo. Realizó, por tanto, un trabajo científico muy variado, pero siempre con una gran calidad. Y no podemos olvidar su tercera faceta en la que destacó don Carlos, la gestión universitaria. De hecho, ejerció durante muchos años la dirección del Departamento de Historia Moderna, contribuyendo a su consolidación y al prestigio que alcanzó y que sigue manteniendo. Gracias a la combinación de esos tres ámbitos, gestión, investigación y docencia, fue capaz de crear una escuela de magníficos investigadores y docentes, algunos de los cuales hoy están aquí presentes. Muchos están en el Departamento de Historia Moderna, otros en otros departamentos, institutos, es decir, gran cantidad de centros de enseñanza. Han seguido la estela de su maestro y son clara manifestación del buen hacer de don Carlos. Una escuela que hoy está muy viva y, de hecho, podemos considerar el Departamento de Historia Moderna de Sevilla como uno de los principales en España, gracias al buen hacer de todos. Me siento muy orgullosa que en esta facultad haya un grupo de docentes e investigadores con tanta calidad y vitalidad. Así pues, todo este trabajo nos convirtió en una persona admirada y querida por muchos, y a las pruebas me remito. Hoy somos muchos los que estamos aquí para honrar su memoria. Y nos queda el consuelo de saber que su legado perdurará en cada uno de sus alumnos, en cada lección que compartió y en cada vida que cambió. Aunque hoy sentimos su ausencia, sabemos que su espíritu seguirá presente en estas aulas, en cada libro que él recomendó, en cada idea que nos enseñó a explorar. Son muchas las intervenciones que va a haber en esta jornada
y en las que se profundizará no solamente en aspectos que me he referido, sino también en algunos aspectos vitales, algunas anécdotas, cuestiones familiares, cuestiones íntimas. Solo me queda, por lo tanto, agradecer su magnífica labor con la seguridad de que su recuerdo y ejemplo perdurará. Muchas gracias, don Carlos. Paso. A continuación, paso la palabra al profesor don Rafael Pérez García, director del Departamento de Historia Moderna. Buenas tardes, buenas noches ya. Yo intervengo en calidad de director del Departamento de Historia Moderna y por eso estoy aquí realmente sentado, aunque yo fui el penúltimo alumno de doctorado que defendió la tesis doctoral bajo la dirección del profesor Carlos Álvarez Santaló. Y realmente mi vinculación con él es fundamentalmente la de un alumno y de un discípulo con su maestro, si bien no me toca hablar desde esa condición, sino de la condición de director del departamento. Yo creo que ver esta sala llena de gente es la mejor prueba de la huella que él dejó en esta facultad, en esta casa, y desde luego en el Departamento de Historia Moderna. Porque si hay que destacar algo, yo creo que él es el creador de una de las dos almas que siempre han cohabitado en nuestro departamento, y una de esas almas es la historia cultural, que fue el final de un camino que empezó con la demografía histórica, con la historia de las mentalidades y finalmente con la historia cultural. De ahí salieron muchísimas líneas de trabajo que tuvieron un enorme desarrollo de los años 70 a los años 80 y que nosotros recibimos todo ese legado y en la medida de lo posible pues lo intentamos conservar, preservar y lanzar hacia el futuro, ¿no? Transmitiendo también a los que vienen detrás de nosotros ese legado que conforma en realidad algo que desde mi punto de vista es importantísimo en la universidad, que es la propia tradición universitaria, que en la historia de España, por sus propias tragedias y eventos del siglo XX, a veces fue rota abruptamente, pero que es importante en la propia transmisión del conocimiento y la propia transmisión de lo que es la universidad como institución y por lo que representa en la sociedad. Y eso fue una de las cosas que nosotros aprendimos del profesor Carlos Álvarez Santaló. Aprendimos historia, aprendimos muchísima historia, porque lo que aprendimos de él realmente no lo oímos nunca de otros profesores. Yo cuando explico muchas cosas de historia cultural en clase, me sorprendo a veces diciendo cosas que en realidad las aprendí y las oí directamente de él. Cuando explico lo que es la cultura, me sorprendo muchas veces a mí mismo oyendo las cosas que él nos explicaba, ¿no? Y no es algo premeditado, es algo que ha quedado en ti. Aprendimos de él eso y también aprendimos, yo creo, el sentido de la universidad y de la universidad, como él decía, como templo del saber, como un lugar realmente sagrado y fundamental en la sociedad. Yo creo que esas son las principales herencias que nosotros recibimos, aprendimos del profesor Álvarez Santaló y que en la medida de nuestras posibilidades pues tenemos la responsabilidad también de transmitirlas hacia el futuro. Yo no quiero decir nada más y dejo la palabra. Bueno, pues tengo que empezar agradeciéndole a la Universidad de Sevilla estar aquí. Llevo todo el día aquí y estoy como en mi propia casa, estoy encantada. Hay un dinamismo impresionante y podría decir muchas más cosas de esta universidad y de este conjunto de personas tan gratas, tan acogedoras. O sea, que no lo pierdan nunca, porque yo vengo del norte, vengo de Burgos, y vengo del frío de Burgos y vengo de una tierra seria. Recuerdo en septiembre, cuando la triste noticia del fallecimiento del profesor Carlos Álvarez Santaló me dejó bastante impresionada, muy conmovida, pues con él se multiplicaban, en primer lugar pensé, con él se multiplican las ausencias de muchos y queridos amigos, profesores e investigadores de historia moderna, que se nos han ido en este año, en el anterior, hace 2 y 3 años, Luis Miguel Enciso,
José Luis Gómez Urdáñez, Carmen Corona, Ignacio Atienza, Juan Luis Castellanos, Teófanes Ejido, etcétera, etcétera, etcétera. Quería hacer un recuerdo de todos ellos desde la Fundación Española de Historia Moderna. Pero mi recuerdo va ahora, precisamente, y muy entrañable, a don Carlos Álvarez Santaló, porque era don Carlos, carismático, como se acaba de decir, maestro, don Carlos. Fue cuando en 2005 acudió a Burgos sin ningún titubeo para presidir la comisión que debía evaluar una tesis doctoral de Historia de la Cultura, titulada Los burgaleses ante la enfermedad y la muerte de sus reyes, rogativas y honras fúnebres reales en la ciudad de Burgos en los siglos XVI y XVII. Don Carlos estuvo apasionado por aquella tesis, hizo numerosísimas preguntas, se involucró de tal manera, estuvo como en su casa, muy atento, se ganó a profesores, a jóvenes investigadores, y lo mejor para él fue cuando departimos todos distendidamente en una terraza del Paseo del Espolón. Pues no en vano era un 23 de mayo y el sol relucía como pocas veces lo ha hecho en la ciudad del Arlanzón. Un día magnífico. Pero son muchos los méritos que ya han sido glosados y otros que seguramente lo harán sus compañeros y toda la gente sevillana, que tendrán oportunidad de ilustrar mejor su carrera y su personalidad con la solvencia que merece. Yo quisiera valorar su papel en la Fundación Española de Historia Moderna, porque efectivamente, además de docente desde 1963, catedrático de Historia Moderna, director de este departamento, profesor invitado en la Escuela de Altos Estudios de París, etcétera, etcétera, etcétera. Fue elegido vicepresidente de la Fundación Española de Historia Moderna en 2007, que, por cierto, y este era don Carlos, lo saben muy bien todos ustedes, no pudo aceptar porque tenía el carnet caducado. Y el notario no le permitió firmar. Así descubrió la realidad de su documento nacional de identidad. No le servía para nada. Por lo tanto, hubo de enviar su aceptación posteriormente. En junio de 2008, durante la reunión científica celebrada en Santiago de Compostela, don Carlos Álvarez Santaló fue el encargado de entregar una placa a la esposa y al hijo precisamente de don Antonio García Vaquero, Denise Lavesi y Christophe García Vaquero. Bien, pues él había sido presidente a su vez de la entonces Asociación, que no Fundación Española de Historia Moderna. Esto se debió a que el entonces presidente, Francisco Chacón, promovió homenajes a todos los presidentes, a todos los que habían sido presidentes de la asociación y posterior fundación. Su labor en la fundación fue muy activa, hasta marzo de 2009, cuando ya dejó de asistir a una reunión y a las posteriores por su delicado estado de salud. Con estos recuerdos, no he convivido con él, no he tenido la oportunidad de ser alumna suya, pero ha dejado su huella en el entorno de Historia Moderna de mi universidad, ha dejado su huella en aquel ambiente. Con estos recuerdos, que han dejado además las actas de las reuniones de la Fundación Española de Historia Moderna, quiero terminar señalando que su labor y su producción han sido intensísimos. Llega hasta nuestros días, llega hasta aquí, llega hasta esta mesa, en este momento, a este acto. Ojalá puedan glosar de nosotros en el futuro algo similar. Es realmente impresionante. Yo lamento profundamente esta importante pérdida para el mundo de la cultura en general y de la historia moderna y de la Fundación Española de Historia Moderna en particular. Y comparto el dolor, aquí está su hijo, el dolor con sus familiares, compañeros y amigos. Y sin más, deseo que descanse en paz. Y ya se supone que al final, en un alarde de generosidad por parte de algunos de los organizadores, se me ha concedido que pueda hablarles a ustedes, como decimos muchas veces en las comisiones que juzgamos las tesis doctorales,
razonablemente un tiempo que se aproxime a la media hora. Por lo menos ustedes es un lenguaje inquietante. Yo puedo decirles a ustedes con absoluta fidelidad que yo con media hora... Pero en fin, te digo, con los ojos llenos de lágrimas y al final, para darme una idea de lo importante que era el tema, y dice, bueno, si no hay más remedio, 50 minutos. Claro, ya 50 minutos, oigan ustedes, 50 minutos ya son cosas de mayor cuantía. Me he pasado, sobre todo porque yo me he pasado mi vida entrando en situaciones de 50 minutos, que es el tiempo escolar de la clase teórica, más o menos teórica y más o menos esperada en los pasillos, con rumor, gozoso. Creo yo que era gozoso, a lo mejor no era más que un rumor, pero yo veía que cuando me acercaba a clase se oía un siseo por allí. No sé de qué iba el tema, porque si no fueran ustedes aficionados al cotilleo, les diría yo, con cierto desgarro, que tiendo de una manera muy fuerte al autismo. Entonces, claro, tampoco estoy yo muy preocupado de lo que se rumoree, organice, ruja o lo que suceda a la entrada y a la salida de clase. Y crean ustedes que en mi época, es decir, cuando yo era un aguerrido joven, prometedor, había en esta universidad una cosa que se llamaba el aula magna. En el aula magna cabían 500 personas, a las que yo tenía que darles clases todos los días. Eso sí, con un micrófono. Lo cual quiere decir que tengo que aprender primero los rituales mágicos del micrófono, la mitad de los cuales consisten en decir suena, no suena, me se escucha como título de reunión, pero luego se quedaban los 500. Y bueno, no eran 500 exactamente, porque debían de ser 480 y algo, o 90 y algo, porque había que en fin, disipar la primera fila, que eran todos miembros de la Policía Nacional. ¿Y por qué atraía yo semejante auditorio, como usted dice? Yo creo que no oían tampoco nada. Mi opinión es por las caras que tenían, no oían nada. Porque ellos oían otra cosa. Habían sido advertidos, supongo que incluso, según la época, confesados previamente, y luego los mandaban a la aula. Y luego ya supongo que entre ellos hacían comentarios, porque era absolutamente y rigurosamente como las estrellas. A continuación, la palabra de don León Carlos Álvarez Riaño, hijo del profesor Álvarez Santaló, al que le acompaño de sentimiento y agradezco profundamente su presencia aquí. Bueno, me sacáis justo después del vídeo, que os agradezco mucho. Bueno, yo ante semejante auditorio pues me gustaría hoy hacer una reclamación de autoría para mi padre de algo que, bueno, los americanos claman haber inventado ellos, y es una manera de contar historias audiovisuales que ellos definen como fuck the audience,
que traducido es al carajo con El Espectador. Según ellos lo han inventado ellos, pero bueno, yo me gustaría reclamar para mi padre esa invención. Y como prueba irrefutable, me gustaría compartir con vosotros la introducción de su libro Dechado barroco del imaginario moderno, para que no haya ninguna duda. Bueno, para quien no esté familiarizado un poco con el término, los americanos lo aplican a contar una historia de una manera absolutamente realista, despreciando completamente al espectador en cuanto a su necesidad de comprender lo que uno está contando, es decir, fuck the audience, ¿no? Bien. Lo que ahora parece discurso bien cocido no es tanto granjería y orla, que también, cuanto aviso pensado y remedio oportuno del título mismo, con obviedad, y del libro, todo, con pertinencia. Respecto al primero, cuanto en él se afirma no es más que cualquiera que sea la metáfora que se utilice para abordar, bien desdoblado, al imaginario, orgánica, mecánica, estructurada o con quiebra, se impone su carácter de producto mental complicado y multifronte como una generación entera de Janos en el simbolismo mitológico romano. Si esto no es fuck the audience. Nosotros, como anécdota, pequeña anécdota familiar, hemos pasado años intentando entenderlo. No es broma, nos hemos reunido incluso, allí están mi hermana y mi prima, y nos hemos reunido con el libro, a hacer lectura conjunta. 3 personas, bueno, pues con nuestras carreras universitarias, humildemente leídos, es decir, y no había manera, ¿no? Entre los 3 era imposible. Entonces, bueno, pues un día decidimos ir en grupo a pedirle a mi padre que hiciésemos una lectura conjunta y nos explicase exactamente qué era esto, cómo funcionaba, por qué y qué quería decir, sobre todo qué quería decir. Y bueno, pues estuvimos bastante tiempo leyendo, releyendo, en la que, bueno, en fin, era difícil parar de reírnos todos, incluido él, porque él mismo también encontraba dificultades para explicar exactamente lo que era aquello, ¿no? Y bueno, yo también tengo una anécdota personal, tengo miles, ¿no? Pero cuando se ha mencionado aquí que mi padre, pues, enseñaba a pensar, ¿no? Aparte de dar clase, ¿no? Bueno, él en su vida privada, pues, no aflojaba mucho en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo, pues, una vez, voy a citar, pero todo esto lo hago de memoria porque hace ya muchísimos años, vamos, yo ya había acabado la carrera y, bueno, era de nuevo una persona formada, leída. Entonces él vino a preguntarme, me dio un pequeño texto que iba a ser el final de uno de sus artículos o libros, no recuerdo bien. Todo esto ya es muy de memoria, porque he intentado rescatarlo, pero no, la memoria ya me falla. Y me lo dio a leer y me dijo, mira, por favor, léetelo. Y simplemente, claro, él tampoco tenía muchas expectativas, simplemente dime si lo entiendes. Entonces, bueno, era muy cortito, lo leí y acababa con una frase que era algo, disculpadme si no lo cito bien, era algo como algo como sin mayor recompensa que la sonrisa de un perro. No, yo no entendí nada. Le dije, bueno, mi papá no ha entendido nada, no sé. Él quedó absolutamente devastado y decepcionado con su hijo y se rebajó a explicarme lo de la sonrisa del perro.
que bueno, vosotros por supuesto sí, supongo que todos lo conoceréis, pero bueno, ya era simplemente porque, bueno, pues era una manera de decir que es una pequeña recompensa, porque cuando Ulises volvió de Ítaca a Ítaca después de tantos años, nadie lo reconoció, excepto su perro. Y bueno, con esto daros las gracias y poco más. A continuación tiene la palabra el profesor doctor don Juan José Iglesias, catedrático de Historia Moderna. Muchas gracias, decana. Buenas tardes a todas y todos y muchas gracias por vuestra presencia, que es muestra del cariño que Carlos suscitaba y que todos le profesábamos. En las bromas del recuerdo, a Carlos Álvarez Santaló, ya jubilado, le venía con frecuencia la imagen de Comillas. Allí, en el internado del Colegio de los Jesuitas, pasó los años de su formación inicial, el que llegaría a ser, con el tiempo, el reputado historiador y catedrático que todos conocimos. Allí se forjaron, en buena medida, los cimientos de su personalidad y se entrenó en los afilados vericuetos del saber una mente lúcida, acostumbrada bien pronto a razonar y discernir con criterio propio. Quizás fue por influencia de su tío, obispo de Guadix, con quien pasó una parte de su infancia, por lo que Carlos fue enviado a Comillas. Esa experiencia, y lo puedo asegurar porque compartimos en los últimos años en los que estuvo activo como profesor emérito, compartimos varios viajes. Él me pedía que le acompañara porque ya no estaba para viajar solo y me hablaba mucho de esto y me consta que esa experiencia lo marcó de manera profunda. Después, tras la salida del internado, vinieron los años de estudio en Granada y su traslado a Sevilla, ciudad en la que se asentaría de manera definitiva. Aquí simultanearía sus primeros pasos en la carrera universitaria con las clases que sencillamente para sobrevivir impartió en una academia. Aquí formó su familia al casarse con Lali, el auténtico pilar, el auténtico báculo de su existencia, con la que tendría 2 hijos por los que ambos sentían auténtica adoración: Carlos, a quien acabamos de oír, e Irene. Los miles de alumnos que pasaron por las clases de Carlos Álvarez Santaló lo recuerdan como un profesor verdaderamente excepcional. Esta constituye una de las facetas más destacadas de la trayectoria del maestro. Santaló, como era conocido entre sus discípulos, rompía todos los esquemas de lo que era por aquellos tiempos habitual encontrar en las aulas de la Universidad Española. Carlos abrió la docencia de la historia moderna a las nuevas corrientes historiográficas que desde algunas décadas atrás circulaban por Europa, pero que apenas tenían penetración en España. Su manera libre, yo diría libérrima, de pensar, sin ataduras ni servidumbres, su apertura de ideas, su forma de razonar la historia y, en general, la realidad y la naturaleza humanas, sedujeron a unos alumnos a los que iluminaba con su sola presencia y su tan elocuente como elegante y refinada oratoria. Carlos Álvarez contribuyó también a abrir nuevos caminos en el terreno de la investigación histórica. La historiografía hispana seguía anclada en los años 60 y 70 del pasado siglo en un paradigma obsoleto que privilegiaba la historia política de corte tradicional sobre cualquier otro desarrollo. Algunos auténticos precursores, entre los que quisiera recordar a Jaume Vicent Vives o a don Antonio Domínguez Ortiz,
comenzaron a romper fronteras y asomarse a ámbitos diferentes, como la historia económica y social cultivada por la Escuela Francesa de Anales. Al mismo tiempo aparecían hispanistas como John Eliot o Pierre Chenu, Bartolomé de Nassar, etcétera, entre otros notables autores que emprendían, pero desde el exterior, una labor profunda de renovación de nuestra historia. Carlos Álvarez fue sensible a estas nuevas tendencias historiográficas influenciado sobre todo por la Escuela Francesa, inauguró su producción investigadora, como ya se ha recordado en la tarde de hoy, con una tesis sobre la demografía sevillana basada en la explotación de series parroquiales, que representó un titánico esfuerzo de exploración y vaciado de fuentes y al mismo tiempo la elaboración de una metodología de análisis que sirvió de modelo a otros estudios posteriores, buena parte de los cuales él mismo impulsó. Este debut en la historia cuantitativa de corte demográfico vino seguido de otro estudio igualmente modélico sobre la casa cuna sevillana en los siglos XVI a XX, que combinó la perspectiva institucional con el análisis de las prácticas sociales en torno al abandono de niños y, por primera vez, también con el estudio de las mentalidades en el que fue un verdadero especialista. En efecto, de la historia demográfica y la historia social, Carlos Álvarez evolucionó hacia la historia cultural y la historia de las mentalidades, campos en los que descolló de manera singular y por los que fue en mayor medida conocido y reconocido. Aunque dominó todas y cada una de las etapas de la Edad Moderna, fue un conocedor consumado y un reconocido intérprete de las claves de la cultura barroca. El compromiso universitario de Carlos Álvarez Santaló lo llevó también a dirigir el Departamento de Historia Moderna, en el que siempre reconocimos y respetamos su indiscutible autoridad intelectual y moral, así como también lo llevó a la dirección de decenas y decenas de trabajos de investigación y tesis doctorales. En todas las facetas de su labor brillaron siempre los rasgos de su original personalidad, que lo distinguió como un profesor y un investigador singular, alejado de toda mediocridad, poseedor de una profunda y aguda inteligencia y de una vastísima cultura. Y además, como todos recordamos, Carlos hacía gala de una fina ironía y de un sutil e implacable espíritu crítico, al tiempo que de una inmensa humanidad y de una generosidad sin límites, y puedo dar testimonio de ello para con sus compañeros, sus alumnos y sus discípulos. Bueno, todos estos valores intelectuales y humanos que atesoraba y que prodigaba le fueron recompensados por medio de diversos reconocimientos, como fueron el Premio Fama a la trayectoria investigadora de la Universidad de Sevilla, el premio a la excelencia docente que le concedieron sus antiguos alumnos con motivo de su jubilación, o el libro homenaje que sus compañeros le dedicamos al cabo de medio siglo de impecable trayectoria como uno de los grandes maestros, de los últimos grandes maestros, yo diría, en el más amplio y completo sentido de la palabra de la Universidad Española. Descanse en paz el maestro y el amigo, y mi deseo es que su nombre no se borre jamás de la memoria de las futuras generaciones de historiadores que, quizás sin saberlo, tanto le deben. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la profesora Mercedes Gamero Rojas, profesora de Historia Moderna del Departamento, jubilada, jubilosamente. Permítanme que, ya que han hablado tanto de sus méritos y virtudes académicas y profesionales, me dedique a seguir la línea de la actual literatura del yo para hablar fundamentalmente de mis sentimientos y recuerdo hacia Carlos. Me voy a remontar a cuando lo conocí, en el curso 68-69,
en la asignatura de Historia Moderna y Contemporánea, Universal, Moderna y Contemporánea, porque antes el departamento era de Universal, y España estaba en otro departamento. Y con mucha diferencia es el mejor profesor que he tenido en los 2 años que llevaba en la facultad, en primero y en segundo de carrera. Y después vi que el mejor que tuve en los 5 años de carrera con muchísima diferencia. Y no solo era mi percepción. Si no era el primer año que era encargado de esa asignatura, era muy al principio y era no solo muy joven, sino que lo parecía todavía mucho más, porque siempre tuvo cara de niño, mantuvo mucho tiempo una cara de niño, un baby face, y para compensarlo, porque él lo sabía, iba vestido y se movía majestuosamente con empaque, con un terno beige, por todo el aula magna, paseándose, sacando un reloj de oro, no de muñeca, sino de bolsillo, y un mechero que sonaba. María Paria, que está aquí, lo recordará también perfectamente, para causarnos impresión, y nos causaba. De hecho, sabíamos, y siempre subimos, que con él no cabían bromas, ni tonterías, ni cuchicheos, ni historias. Eso sí, no lo llamábamos don Carlos, como yo he oído aquí, quieras que no, siempre fue Carlitos. Y de hecho, hace 4 años se murió mi madre y todavía lo llamaba Carlitos. Y Carlitos o no, siempre fue el preferido de todos. Alguien trajo en esos años, los años siguientes, una encuesta para alumnos de Harvard, por cierto, mucho mejor que la que había últimamente, que seguía habiendo, donde la era pública. Los alumnos pues daban no eran anónimas, les decían no, y además todos nos enterábamos, y la clavaba con mucha diferencia, era el profesor más valorado. Eran aquellos años en el que después, ya unos años después, duplicada la asignatura en Historia Universal Moderna, Historia Universal Contemporánea. Y teniendo en cuenta que, dada la calidad de él y del profesor Lazo que daba el otro grupo, los otros 2 grupos de moderna y de contemporánea, los alumnos admitían que hubiera 3 clases de profesores, de clases teóricas, donde hablaban de lo que bien les parecía, el tiempo que les parecía, mientras María Paria y yo dábamos 3 clases más semanales del programa. Y después los exámenes eran 4 o 5 horas, eran tan largos que tenían descanso de media hora. Pero todo se aguantaba porque era el mejor profesor. El mejor profesor que además superaba las barreras de la facultad. Compartíamos entonces espacios con la Facultad de Ciencias y Derecho, que se fue después, y de vez en cuando corría la voz por ciencia. El profesor Santaló va a hablar de la muerte, que ahora toca la muerte, que ya viene la muerte. Santaló habla de la muerte barroca. Y entonces venían todos los alumnos de física y de matemática, entre los cuales estaban mis hermanos, se llenaba la aula magna para hablar de la muerte barroca, como en otros momentos del curso pues tocaba la Comuna de París, por ejemplo, ¿no? Es decir, superaba con mucho el aprecio que se tuviera por cualquier profesor. Tuve la suerte, además, de tenerlo no solo en segundo, sino después, en los años siguientes, porque una media docena de alumnos, durante varios años, un puñado de alumnos cada año, fuimos a hacer la especialidad de moderna y contemporánea en la Universidad de Barcelona, donde Carlos Martínez Schulz nos acogía agradablemente. Y aquí nos daban clases, bueno, pues, don Octavio Gil Murilla y del profesor Comellas nos introducían amablemente entre sus alumnos, pero Carlos nos daba clases específicamente de asignaturas que no existían en el programa de aquí. Entonces, como historia del pensamiento, moderno y contemporáneo, o historia económica, historia de las instituciones, que se preparaba expresamente para nosotros, media docena de personas alrededor de una mesa, María Parias, Macarlo, que estaban por aquí precisamente, Carlos Araña al año siguiente, que también estaba por aquí, y como éramos tan pocos, muchas veces dábamos las clases paseando por el jardín peripatéticamente. Allí surgió no solo una relación alumno-profesor, sino también de amistad. Y año siguiente, cuando ya estábamos en el departamento, recuerdo las veces que, siendo Carlito pequeño, no existía todavía Irene, nos invitaba a su casa en San Juan de Alfarache, a María Parias y con Antonio García Vaquero, Baraujos también a veces, a comer el camembert que había traído Pierre Ponceau, que entonces, como no había que camembert, era como un caviar gris, no era ni siquiera negro, y con un tinto nos reuníamos allí agradablemente.
Sin más, bueno, le agradezco no solo a Carlos haber abierto haber extendido mi mente profesionalmente, haber cambiado además las líneas en que se impartía la docencia en el departamento, haber hecho que el departamento los primeros años, que no fueron especialmente agradables, lo fueran y muy agradablemente, sino también personalmente en todos los demás aspectos de la vida, porque nos enseñó lo que quisimos escucharlo, a plantear todos los problemas de la vida de una forma racional y a contemplar las opciones reales que se tenían, y si después uno adoptaba uno irracional, era por lo menos a sabiendas. Y eso es una virtud y un saber que lo mantengo de todos estos años. Bueno, nada. Pues yo conocí a Carlos Álvarez en su plenitud. Frisaba a los 50 años, estaba en la cima de su producción investigadora, como maestro muy reconocido, ya le precedía una leyenda, dirigía tesinas, era flamante director de departamento de Historia Moderna, que se acababa de desgajar del Departamento Común de Moderna y Contemporánea, y también era un pletórico fumador, que se fumaba más de una cajetilla de cigarros al día y en las clases. Me acuerdo muy bien del curso 88-89, nos impartía la asignatura de Historia Moderna Universal y, bueno, como es habitual en los primeros días de clase, pues se había formado el guirigay de entre los alumnos, todo el mundo hablando, y él entró casi inadvertidamente en el aula, se subió a la tarima, se sentó y se puso a hablar, pero sin elevar el tono de voz, incluso bajando el promedio de voz, como si se tratara de una confidencia con un amigo en una mesa, como un susurro. Pero claro, ese susurro, ese sisveo, nos empezó a sonar enseguida como música celestial, porque no habíamos escuchado nada igual en las clases anteriores, en los cursos precedentes. Con su prosodia, el ritmo al hablar, la riqueza léxica, enseguida se fue todo el mundo callando. El aula, que había sido un jolgorio al entrar, guardó un silencio verdaderamente sepulcral. Y ese fue un curso inolvidable para todos los que los pudimos disfrutar. Aprendimos mucha historia moderna, desde luego, pero también mucha historia, no poca filosofía, una porción importante también de economía teórica, política, en fin, el magisterio de un humanista. Recuerdo muy bien la clase que nos impartió sobre el mercantilismo, porque empezó planteando cómo era el circuito económico. Y como él hacía, porque sus explicaciones desbrozaban los conceptos hasta su unidad mínima, para luego recomponer finalmente, ¿no?, el discurso, empezó hablando, tomando como metáfora el Robinson Crusoe, empezó hablando de cómo podía ser el sistema económico, el circuito económico, en la unidad mínima de expresión de lo social, que era el náufrago en la isla desierta. Porque nos decía, si en este caso se cumple realmente el funcionamiento del circuito en la producción, en la distribución de bienes y en el consumo, pues cuánto más no será en sociedades complejas. De tal manera que, claro, ya nos imantó desde ese momento, quedamos atrapados en su prosa, en su planteamiento, y a partir de ahí fue sumando elementos para elaborar y labrar pues estas clases que verdaderamente eran magistrales. Y yo guardo un recuerdo pues inolvidable, imperecedero de aquel curso 88-89. Sus explicaciones, y yo creo que esa es la fórmula Santaló, la llamábamos Santaló nosotros en la clase. Sus explicaciones eran verdaderas demostraciones, porque atacaba el asunto desde distintos flancos para que
finalmente luciese como si fuera un prisma, después de haber retratado la cuestión, abordándola desde los ángulos diferentes, y que nos quedara de esa manera verdaderamente claro la materia que se trataba, para después ir añadiendo elementos, porque sus explicaciones eran muy medidas y planteadas desde criterios de rigurosa racionalidad. Ya he mencionado antes Mercedes eso. Muchos años más tarde tengo otro recuerdo, ya como alumno de doctorado, con el privilegio de poder tratar con él, con gran generosidad por su parte, porque me atendía siempre a cualquier hora, nos daba las 3:30 de la tarde en su despacho, llamaba Lali, y entonces cuando él ya terminaba y se iba corriendo a casa, pero no le importaba. Los tiempos eran de otra manera en aquella universidad, efectivamente. Y me acuerdo que en una ocasión, pues, él, claro, me explicó cómo escribir un artículo, y la fórmula del artículo, que fue realmente en los años ya de su madurez creadora, el medio de comunicación y de difusión principal, ¿no? de sus planteamientos y de su investigación, el artículo científico extenso, porque él no escribía menos de 50 páginas. 50 páginas en las que al principio siempre dedicaba algunas, no pocas, a dar razón teórica del planteamiento, algo que se ha perdido en los artículos que muchas veces salen precipitadamente. Siendo una autoridad ya entonces en la materia de la historia de las mentalidades y de la cultura, sin embargo, se justificaba y planteaba, hacía el planteamiento del tema, que podía ser Fray Leandro de Granada, Sor María de la Antigua, los libros, las librerías sevillanas del siglo XVIII, siempre digamos, avalando, reforzando sus planteamientos con citas de autoridades de los grandes maestros franceses generalmente. Siendo él ya un gran maestro, sin embargo, tenía la humildad y la modestia de empezar así. Y dedicaba bastantes páginas en esa primera parte a hacer realmente el estado de la cuestión del asunto, para a continuación enfocar ya, centrarse en el tema en particular, apuntando siempre, teniendo siempre la cualidad de la lectura, de una lectura oblicua y del texto, de los textos históricos que estudiaba, para ir más allá de la visión, digamos, adanista, de la visión ingenua, enseñándonos realmente que la estructura profunda del texto siempre alude a las relaciones de autoridad-obediencia, las llamaba así, las relaciones de poder, aunque el asunto que se tratase fuese, pues, de doctrina religiosa o de pensamiento moral. Y eso fue ese asunto, esa cuestión de la obediencia y del estudio de los engranajes del poder y de sus intenciones, gravitó siempre en su cabeza en estas décadas ya de madurez creadora y de plenitud como investigador. Me quedan esos dos recuerdos que son, creo, dos grandes enseñanzas, no solo a mí, sino a aquellos que pudimos escucharlo y luego tenerlo cerca como profesor, como investigador y como director. La técnica para dar clase y explicar, desbrozar los conceptos hasta llegar a su expresión mínima para que los alumnos comprendiesen, haciendo paréntesis continuamente en las explicaciones, pero siempre sabiendo regresar al punto original donde había dejado el discurso, y por otro lado, a la hora de la investigación, la actitud de humildad, de aprendizaje en un maestro, para enfocar artículos de una extensión importante, que nunca olvidasen la teoría, porque la primera parte era de fuerte peso teórico, para luego justificar, ¿no?, y ejemplificar esos planteamientos teóricos con un estudio de un texto desde una mirada crítica y no ingenua. Así que nos quedamos, nuestra generación se quedó, al menos lo que yo puedo aquí dar testimonio, con esas dos grandes enseñanzas que hemos conservado y torpemente tratamos también de enseñar a nuestros alumnos. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora decana. Muchas gracias por venir. No, soy yo la encantada de poder estar aquí en esta ocasión. Es algo que le debo a mis compañeros de Historia Moderna y no saben hasta qué punto se lo agradezco, porque León Carlos, y es que llamándose León me parece un desperdicio el no haber subrayado esta característica de su nombre. Los que tenemos nombres raros tenemos ese privilegio y León me parece absolutamente maravilloso. Y yo siempre le llamé León Carlos. Las dos cosas, ¿no? Para mí es una ocasión, hace un momento me desencuadernó ver su imagen en movimiento, porque fuimos, aparte de compañeros, amigos desde el momento mismo en que nos conocimos en el año 81. Y fue una pena que no haya podido traer yo una foto, que no se me ocurrió, del año 1982, del Congreso de la Documentación Notarial y la Historia, donde él presidió una mesa, porque se lo merecía, que era la de Cultura y Mentalidades. En aquella mesa estaban nada más y nada menos que Bartolomé Benassar y Michel Bouvet, que era la gran figura de la nueva corriente de las mentalidades. Yo, sin embargo, fui lectora de Carlos mucho antes de conocerlo a través de la demografía histórica. La demografía histórica parece una historia de cifras, si no es verdad. Nosotros, cuando hacemos demografía histórica, que es, con diferencia, la historia más difícil de hacer, la más difícil metodológicamente, no hay otra, nos encontramos con la vida en los nacimientos, la felicidad o la desgracia, con los matrimonios y la muerte todos los días, ¿no? Y detrás de cada cifra había una persona y él supo captarlo. Cuando hablaba de los expósitos no estaba hablando de que se había muerto un 70% de niños, es que solo habían sobrevivido el 30%, en una situación absolutamente dramática. Entonces yo entiendo en su cabeza cómo pudo pasar de la demografía a las mentalidades, porque las grandes cuestiones del ser humano no están en las cifras, sino en muchas veces en el cajón diferente, en el de las mentalidades, ¿no? Es decir, que tanto la actitud ante la vida como la actitud ante la muerte surgía de esas cifras que él manejaba también. La línea de la demografía histórica, que hoy en día se practica menos por lo difícil que es, que no por otra cosa, quiero reivindicarla aquí porque luego él dirigió la magnífica tesis sobre Utrera. Y claro, ¿por qué no los gallegos nos leíamos con fricción a Carlos Álvarez Santaló? No solamente porque era un gran demógrafo, sino porque además Galicia estaba en su tesis doctoral, estos gallegos que poblaban Sevilla en el siglo XIX y muchísimo antes, ¿no? La trayectoria de él en el mundo de las mentalidades y de la cultura, yo es que la seguí desde el primer momento. No solamente porque lo leía con fricción y lo entendía, o creía que lo entendía, ahora ya empiezo a pensar que menos, pero comprendí que él sabía lo que sabía por la formación que tenía. Se ha mencionado, y aquí a comillas, la formación que tenía en la vertiente teológica le permitía entender la espiritualidad contrarreformista o prerreformista, y yo siempre digo, no, para eso no hay que saber mucho de historia, hay que saber mucho de iglesia y mucho de clero, y él sabía de todas las cosas. Entonces esa le daba una formación. Y luego el lector compulsivo que yo conocí. Decía esta mañana Juan José, yo no conozco a nadie que conociese la literatura gallega, el realismo mágico gallego, como lo conocía él. Él me mencionaba los personajes de Álvaro Cunqueiro, el hombre que se ha ido de este mundo sin un premio Nobel que se merecía, y mencionaba al deán y los cuentos del deán, aquel deán de Mondoñedo que hablaba con el puño de su paraguas y el puño le contestaba. Y una vez que fue a Galicia, tenía la mala suerte de que nunca llovía. Y dice, pero vamos a ver, si es todo niebla, si hay meigas, si hay hadas. Y llegamos a la Alameda de Santiago y me dijo, ¿qué es ese árbol? Que es un rododendro. Y aquello, un camelio. Y le dice, Antonio García Vaquero, está Jane Austen a punto de aparecer. Y claro, él convertía luego eso en las esquinas aritméticas de la lectura. O sea, ¿cómo se puede hablar de los libros y le llaman las esquinas aritméticas? Me parece una figura absolutamente maravillosa. O los espejos convexos del barroco. Recuerdo a Lali con muchísimo cariño porque una vez la tenía sentada a mi lado y él estaba dando una conferencia de estas que eran tan maravillosas y que oíamos con fricción en un auditorio que era un auditorio más bien tirando a popular. Hizo Lali un truco que hacía yo también cuando me ponía nerviosa con un alumno que no sabía por dónde iba a salir. Me tapaba un oído y ponía un abanico en el otro, ¿no? Y en un momento determinado Lali me dice, ¿cómo va? ¿Se le entiende? Y yo, bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Pero simplemente la voz y su forma de expresarlo, más allá de las palabras concretas, sí que nos hacían entender el mensaje. Él era el barroco, y creo que no estoy exagerando. El barroco andaluz yo me lo imagino a través de las palabras y de los escritos de León Carlos, ¿no? Y decía también, el profundo lector que él era, que era lector de actualidad. Ya cuando él se retiró hablábamos mucho por teléfono. Hemos compartido momentos muy buenos. Él estaba en mi tribunal de oposición de titular. Voy a contar una pequeña anécdota. Aquel señor tan serio empieza su alocución diciéndome, profesora Ofelia Rey Castelao,
Su indumentaria rompe con los esquemas de la Universidad Española en estos actos. No se ha visto a nadie con botas altas y el pantalón metido por dentro. Porque, claro, bueno, es que en Galicia llueve y nos defendemos como podemos, ¿no? Pero así empezó y luego, naturalmente, digamos que el hielo o el frío de una oposición lo dinamitó en aquel momento con aquella gracia que tenía de forma natural, ¿no? Por subrayar esa vinculación con Galicia, vino a Santiago de Compostela montones de veces, era un miembro fijo de los tribunales de oposiciones, pero nos gustaba tenerlo porque él tenía en su cabeza esa Galicia de la literatura, de la de Valle Inclán, de Álvaro Conqueiro, de Camilo José Cela, de Rosalía, de Emilia Pardo Bazán, a la que le gustaba muchísimo. Y voy a acabar con un viaje que hicimos a la Ría de Ferrol, ¿no? Llegamos al castillo de San Felipe y me dijo, ¿para qué es aquella ancla? Y no es que en los días cuando había algún peligro se cruzaba una cadena la ría. Dice, ¿cómo que se cruzaba con la cadena? Pues sí, se cruzaba con una cadena. Y decía, Antonio, ¿ves que el realismo mágico es verdad? Y seguimos subiendo por las laderas del castillo de San Felipe y había muchos hombres y mujeres con un cayado muy alto. Y dice, ¿por qué llevan ese cayado? No, es por los caballos salvajes. Ah, pero los caballos salvajes no se los inventó Álvaro Conqueiro. Que no, están en los caminos de Galicia. Y de repente vimos una puesta de sol plateada, no dorada. Nosotros tenemos las plateadas y las doradas. Sobre la ría del Ferrol, ¿no? Y se quedó como embobado. Bueno, yo también. Nos quedamos todos embobados. Y él decía que había encontrado a Galicia. Y dice, yo no seré gallego. Y ahora voy a decir, sí que era gallego. Se apellidaba Santaló. Es un apellido común en Galicia. Una vez en la Plaza de la Quintana me dijo, a mí me encantaría vivir en aquella casa. Iba otro compañero mío, muy amigo de él, Baudilio Barreiro, y le dice, no tienes ni idea de cómo se llama la dueña de la casa. Dice, no, se llama Purificación Santaló. Dice, si ves, te ha tirado de ahí. Pues yo quiero reivindicar aquí que de alguna manera era gallego. Los hijos no me conocéis probablemente, yo sí que os conocía, las esquinas aritméticas del mayor y el baile maravilloso de su hija que me hizo ver en un vídeo y me explicó los movimientos de su hija para que yo entendiera lo que era el valor de un baile elegante y barroco como era su padre. Carlos, donde quiera que esté, yo estoy con él. Muchas gracias, Ofelia. A continuación tiene la palabra el profesor doctor don Carlos Martínez Xou, catedrático de Historia Moderna y académico de número de la Real Academia de la Historia. Muchas gracias por haber venido también. Muchas gracias por haberme invitado a este acto. Yo no me lo quería perder. Bueno, buenas tardes a todos y intentaré ser tan breve como han sido mis compañeros, ¿no? Aunque, claro, los 50 años de actividad de León Carlos dan para estar hablando toda la tarde aquí, pero no conviene abusar. Entonces, diré algunas cosas que hacen más bien referencia que a su obra o a su profesionalidad, ¿no? Como docente y todo eso que aquí se ha evocado mucho y que se conoce más, a algunas cosas personales que son mis relaciones con él a lo largo de 50 años que he tenido de relación con León Carlos. Estas relaciones se dividen como en dos partes. Una primera, cuando yo estaba en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, y él estaba aquí en Sevilla. La relación era un poco más diluida, un poco menos densa, pero también existía una porque yo llegaba de Barcelona, me iba al departamento y allí nos encontrábamos un trío de amigos que eran León Carlos Álvarez Santaló, Antonio García Vaquero y servidor de ustedes. Y entonces nos poníamos allí a hablar de la vida universitaria, de las cosas que nos unían. Entre otras cosas, intentábamos poner orden en determinadas cuestiones administrativas o burocráticas que nos habían ido surgiendo en los años. Y ninguno de los tres éramos, no éramos realmente lumbreras en la cuestión administrativa ni en la cuestión burocrática. A los tres nos costaban mucho esas cuestiones y entonces teníamos que discutir mucho para sacar algo en claro de aquello. Y yo, de aquellas reuniones, más que de hablar de historia, lo que hablamos eran de cuestiones universitarias para ver si podíamos salir de aquel laberinto burocrático que no era nada comparado con el que es ahora, ¿no? Pero a pesar de eso lo intentábamos. Y esa
Esos fueron mis primeros contactos. También pues ayudó mucho a esa relación lo que sería el éxodo a Cataluña que ha evocado Merche Gamero hace un rato, ¿no? Un grupo, en varios grupos seguidos, ¿no? De varios años seguidos, ¿no? Decidieron que, bueno, a ellos lo que les interesaba realmente era la historia moderna y contemporánea, según se acababa de formular en el Plan Maluquer en Barcelona. Entonces, pues, se establecieron, ¿no? Pues éxodos limitados de 8 o 10 personas que iban todos los años, ¿no? A examinarse a Barcelona, mientras que aquí pues les impartían clases los profesores de Sevilla, y entre ellos pues nos ayudó muchísimo allí a salir adelante en Barcelona pues León Carlos Álvarez Santaló, que estaba al tanto de este exilio voluntario de los sevillanos que iban a Barcelona, que fue una época muy agradable porque realmente también los que venían a Barcelona eran una serie de jóvenes muy estimulados, muy preparados por León Carlos y por otros profesores de la casa, con muchas ideas propias y tal, y que todos ellos pues se han abierto un nombre, se han abierto una carrera en diversos aspectos de la vida, ¿no? Tanto de la vida política como de la vida profesional, intelectual, universitaria y alguno incluso musical, como el caso de Kiko Veneno, que siempre estuvo allí con nosotros, ¿no? Bueno, pues esa fue una relación digo, seguida, pero no muy intensa. Y luego viene la segunda parte, que es cuando yo regreso desde Barcelona y me instalo en Sevilla. Estamos hablando de los años 93, 94. Entonces ya pues la relación con León Carlos se vio facilitada porque no solo éramos compañeros y compartíamos muchas aficiones de todo tipo, no solo historiográficas, sino que además éramos vecinos. La casualidad dio la casualidad de que yo me mudase, ¿no? A la calle Tabladillas, donde actualmente vivo, y desde allí pues establecimos otro tipo de relación. Por un lado, yo veía pasar siempre a León Carlos con ese porte majestuoso que siempre tenía, tan bien trajeado, con su traje muy bien combinado, su corbata, su reloj al que se han aludido hace un rato, ¿no? Sus chalecos, ¿no? Que para entonces ya era un poco demasiado tradicional llevar chalecos con aquello, pero él siempre iba y con su cartera o sus papeles iba camino de la facultad con una puntualidad rigurosa y volvía con la misma puntualidad con la que se había ido y pasaba aquí toda la mañana, ¿no? Con sus compañeros y sus estudiantes, ¿no? Eso era una primera visión, ¿no? de esa proximidad con León Carlos. La segunda, más profunda, era que ya que estábamos tan cerca, pues, y ya que teníamos tantos intereses comunes, pues podíamos dirimirlo no ya en la facultad, no ya en el departamento, sino en nuestras propias casas. Y nos acostumbramos a que él visitara mi casa y que nosotros visitáramos la suya. Y entonces allí es donde podíamos poner muchas otras cosas en común. Allí hablábamos de todo, ¿no? Una de las cosas de las que hablábamos era precisamente de algunos amores muy compartidos, como por ejemplo el de Álvaro Cunqueiro, al que Ofelia se ha referido. Yo recuerdo intercambiarnos los libros, ¿no? Las crónicas del Sochantre, un hombre llamado Oreste, Merlín y familia, todo eso nos lo hemos intercambiado los dos porque éramos adoradores de Álvaro Cunqueiro, ¿no? y de los demás, de otros autores también, pero sobre todo Cunqueiro era por parte de ambos una verdadera pasión y el intercambio era permanente. Nos sabíamos párrafos de memoria y algunos pues no se me han olvidado nunca y repercuten en mi mente, ¿no? Muy insistente y poderosamente. Eso era una de las cosas. Otra
de las cosas era pues comunicarnos novedades. Yo le decía, oye, Carlos, he leído un libro maravilloso tal de un tal Michel Bovell que te va a venir muy bien, ¿no? Tal. Sí, oye, pues yo he leído tal cosa y así, o de literatura, ¿no? Yo te puedo hablar de tal, y entre esas cosas pues me dio un regalo. Ha habido muchos profesores de esta casa que entre las muchas cosas de historia que me han regalado otras cosas que no están directamente conectadas con la historia, ¿no? Recuerdo, pues, no sé, Agustín García Calvo en su día pues me regaló El amor por Georges Brassens, que ha sido una de las constantes de mi vida, ¿no? Pues León Carlos me regaló El amor por una revista italiana de arte, de historia del arte, que se llamaba Franco Maria Ricci y que se editaba en Bolonia. Él me la enseñó un día. Mira, Carlos, esto es una maravilla, mira qué cosa más bonita, mira qué lámina, mira las fotos que tiene aquí de cuadros relativos al gueto judío de Praga y tal. Total, que nos hicimos unos aficionados tremendos a esa revista, que yo conservo en la edición italiana, porque entonces no se editaba en castellano. La edición italiana tengo ringleros y ringleros en mi casa, pero una revista muy grande, de formato enorme, y llegaron a aparecer hasta 200 números, y entonces pues, yo los guardo todos, allí los tengo, ¿no? Y eso fue uno de los regalos particulares que él me hizo. Luego, pues nada, de su obra, ¿para qué hablar si todo el mundo la reconoce y no hay casi más nada que decir? Es que solamente diré una cosa, que su obra fue extremadamente coherente, ya que derivó de la historia social a la historia de la cultura y las mentalidades. Pero recuerdo que Michel Bovell decía que en realidad la historia de las mentalidades no era más que la punta fina de la historia social, la fine pointe de la historia social. O sea, y entonces él reconocía esa continuidad, y León Carlos lo llevó a su máximo extremo, porque el título de uno de sus libros, de Shadow Barroco, ¿no? Pues habla muy bien de lo que él trataba de hacer, ¿no? De, a partir del barroco, ¿no? Pues buscar una perfección, un aliento de perfección, un horizonte de perfección. De anécdotas personales tengo tantas que no puedo. O sea, no me resisto a contar dos porque fueron estupendas, y ya con eso terminaría, ¿no? Una de ellas fue en Madrid, cuando yo estaba como catedrático de Historia Moderna en la UNED, pues nos tocó estar en una misma tesis doctoral. Aquella tesis doctoral se complicó enormemente, pero sobre todo se complicó al final porque nos dieron muy mal la referencia del restaurante donde teníamos que ir a celebrar el convite final. Y entonces tenemos aquí a varios sevillanitos perdidos totalmente por el inmenso Madrid, intentando buscar un restaurante por allí. Don Antonio Domínguez Ortiz estaba, el pobre hacía un calor, el pobre no sabía ya dónde resguardarse, a pesar de que se tocaba con su sombrero de siempre, y Carlos, pues con su buen humor, con su ironía, pues contribuyó a limar todas las asperezas que podía haber de aquella reunión. Pero hay que ver no sé cómo pudimos encontrarlo. Tardamos desde luego 3 horas en llegar al restaurante, pero claro, decía Carlos, bueno, es que claro, la única referencia segura, si nos atenemos a la lógica que nos han dado, es que es un restaurante en el que lo mismo se come bien de pescado que de carne. No es una para un historiador no es una referencia suficiente, decía León Carlos. Sí, lleva razón, no es una referencia suficiente. Y luego la última anécdota, la otra, es que me tocó a mí de alguna forma hacer frente a una situación complicada que se había puesto en la Cátedra de Historia Moderna de la Universidad de las Illes Balears, en la Universidad de Palma de Mallorca, ¿no? En que el que debía ser catedrático, que ya lo era además de Extremadura, y que tenía todos los méritos para hacerlo, y que todo el mundo estaba en el gremio de acuerdo en que lo fuera, pues tuvo que enfrentarse a las fuerzas vivas, las fuerzas políticas, ¿no? de Palma de Mallorca,
Mallorca que estaban totalmente decididos a que este hombre no fuera catedrático porque no les gustaba, y no tampoco porque hubiera una connotación ideológica clara, simplemente no les gustaba, no quería que fueran estas rencillas locales, en este caso insulares, ¿no? Y tal, y nosotros, pues entonces yo llamé a León Carlos, mira, tú quieres formar parte de este tribunal para ayudarme, me tienes que ayudar porque esto es un caso de justicia, ¿no? Este hombre, ¿no?, que era Josep Joan Vidal, este hombre tiene todo el derecho y todos los méritos para ser el catedrático, ¿no? Y sin embargo esta gente está decidida a que no lo sea y le enfrentan un personaje de una cuestionable cientificidad en sus escritos y en su obra y en todo. Así que vamos, ayúdame a tal. Entonces él, nada, yo estoy allí contigo. Y entonces pues me ayudó de tal forma, ¿no?, que eso, me ayudó con su buen hacer, con su buen humor, con su ironía, con todas estas cualidades que le hemos atribuido con toda razón. Me ayudó enormemente, aquello fue deslizándose bien y al final las cosas salieron como debieron salir gracias a él. Y luego pues nos reímos mucho de ver los papeles que habíamos tenido que hacer para conseguir aquel feliz resultado, ¿no? Eso es otra de las últimas anécdotas que recuerdo de él. En cualquier caso, guardo muchas otras cosas buenas ante León Carlos, muchas otras vivencias que hemos pasado juntos, y siempre conservaré un gratísimo, un extraordinario recuerdo suyo. Yo, como hace un momento ha dicho Jaime, ha dicho otras personas, ¿no?, yo lo que deseo es que su legado, ¿no?, pues siga vivo y ese legado se transmita a otras generaciones, porque desde luego es un legado digno de conservarse, y digno de que siga adelante. Ese es el mejor recuerdo y el mejor homenaje que podemos rendir a esa gran personalidad docente, investigadora que fue León Carlos Álvarez Santaló. Nosotros nos tenemos que conformar, como dijo el poeta, ¿no?, con su memoria, con sus recuerdos, ¿no?, como decía Jorge Manrique, harto consuelo nos dejó su memoria. Pues con eso nos tendremos que conformar. Descanse en paz, el querido amigo. Gracias. Para finalizar, las palabras del doctor Ramón María Herrera Contreras, catedrático emérito de Historia de América. Miren, que quería hablar de dos aspectos que rompiendo un poco la sistemática de lo que se ha hablado hasta ahora, que son casi anecdóticos uno y familiar otro. Anecdótico, bueno, yo he sido alumno de Carlos Álvarez Santaló, yo salía de clase todos los días y le pegaba un grito a Antonio García Vaquero y a Carlos, ¿lo recordáis? Yo decía, Carlos, y subíamos y estábamos la mañana entera hablando. Vivimos una experiencia importantísima que fue organizar en Sevilla la exposición del 5º centenario de la creación de la Casa de la Contratación. Ahí participó una figura como Pablo Emilio, María Fernanda del Archivo de Indias, participé yo, participó Carlos Álvarez Santaló y participó Antonio García Vaquero. Tuvimos que estar durante 1 mes y medio yendo a Madrid a buscar piezas y a buscar cosas. Carlos se especializó en buscar libros, ya les contaré qué pasó. Yo me encargué de negociar con el Museo del Prado y obras de arte. Pablo Emilio Pérez Mallaína, el tema de náutica, navegación, instrumentos náuticos, y la archivera de India, pues las ilustraciones maravillosas que tiene el Archivo de Indias, ¿no? Al final, cuando hicimos, después de 1 mes y medio, bueno, comíamos allí todas las noches, nos reuníamos, nos reíamos. Queríamos hacer el recorrido de los restaurantes donde se reunían los grandes escritores famosos.
y algunas veces comíamos de verdad en esos sitios, ¿no? Pero en fin, lo pasamos, para mí es de las épocas más hermosas que yo he vivido, y además en compañía de personas como Antonio, que los que no lo sepan ya lo saben, para mí fue como mi hermano o más que mi hermano. Antonio García Vaquero más que mi hermano. Pero es que Antonio García Vaquero no daba un paso sin Carlos Álvarez y Carlos Álvarez no daba un paso sin Antonio García Vaquero. Con lo cual en esa trilogía me moví durante cerca de 10 años y me consideré el hombre más feliz del mundo. Pues ese es el primer punto, el tema de la exposición del centenario, el 5º centenario de la creación de la Casa de la Contratación en Sevilla. Bueno, trajimos, por supuesto, a dos Goya, un Tiziano, 2 Barló, trajimos, recuerdo el retrato de Murillo, trajimos arquitectura, etcétera. Incluso yo mismo pedí a la Casa Real un astrolabio personal, porque se lo había regalado él, que don Juan de Borbón padre le había regalado a don Juan Carlos hijo. Y a través del jefe de la casa de su majestad, pues don Juan Carlos lo permitió y lo tuvimos en un lugar muy preferente naturalmente dentro de la exposición. O sea, aquello fue una experiencia realmente única. Pero hay otro punto que quería yo destacar. Miren, yo a la familia de León Carlos Álvarez Santaló le tengo un cariño porque desde muchísimo antes de conocerlo ya sabía yo de él. Porque la familia de León Carlos Álvarez Santaló es del Castillo de Locubín, un maravilloso paraíso, pueblo de la provincia de Jaén, y mi familia es del Castillo de Locubín, y de forma tal que yo discutía mucho con Carlos que cuál de las dos familias era más poderosa, y discutíamos en el sentido siguiente, porque mi abuela, mis abuelas eran las maestras titulares del pueblo, pero ellos tenían un diputado en Cortes y ellos tenían además un obispo. La amistad que tenía mi familia con la familia de León Carlos era entrañable, hasta el punto que cuando se llama Rafael, de apellido Álvarez Lara, era el nombre del que iba a ser consagrado obispo, fue consagrado obispo en el año 45 para ser en Guadix Baza, y mis padres asistieron, pero asistieron en calidad de miembros de la familia. Quiero decir que y ese obispo después pasaría a ser obispo de Palma de Mallorca, nombrado ya por Pablo VI, antes lo había sido nombrado por Pío XII, y entonces, claro, mi familia conocía a toda la familia de Álvarez Santaló, vamos, de Álvarez Lara, de Santaló. Es un aspecto interesantísimo, y sobre todo siempre la discusión de que no he estudiado la figura del diputado en Cortes que se llamaba León Carlos, que por eso él se llama León Carlos. No le pusieron el nombre de Rafael, que era el nombre del obispo. Pero sí el obispo ejerció, y ya lo ha explicado muy bien en nuestro director de departamento, la influencia clarísima que tuvo, puesto que como se había formado el obispo en comillas, pues hombre, la influencia de que procuró llevar al sobrino, pues tenerlo por allí, y vino con esa formación enciclopédica que solamente los jesuitas han sabido. Yo no sé ahora, pero en aquella época eran los únicos que eran capaces de impregnar de cultura, no solo los conocimientos del mundo eclesiástico, sino lo que era la cultura y los sistemas de aprendizaje y sobre todo el tema de la disciplina. Luego, esas son mis dos pequeñas anécdotas. La exposición de la Casa de la Contratación, donde yo fui feliz, donde nos reíamos con León Carlos Álvarez Santaló, yendo a cenar a Edelweiss, yendo a cenar a las grandes lugares donde se asaba carne argentina, a las grandes marisquerías gallegas,
porque algo nos daban, pero otro teníamos que añadirlo nosotros también, ¿no? Pero claro, estar allí una semana con esta gente, claro, aquello fue un regalo en la vida. Y Carlos era en la convivencia diaria, el salir, el metro, el taxi, el comer, el cenar, el tomar una copa después de licor de hierba y de irse al hotel. Estar con Carlos era una vivencia extraordinaria. Era un hombre además de un sentido del humor, controlado, ironizado muchas veces, pero sensacional. Y si al lado teníamos a ese hombre de Alcalá del Río, que era Antonio García Vaquero, ¿para qué le voy a decir? Son los momentos, quizás en la universidad, más felices de mi vida. Y en cuanto a lo otro, y con esto termino, porque he prometido los 5 minutos, decir que me siento orgulloso de que la familia de León Carlos Álvarez Santaló, y aquí tenemos creo que 2 hijos, ¿no? 2 hijos, tenían una gran relación, y para mí seguir hablando del castillo de Locubín sigue siendo para mí como eso que recuerdas en la infancia y que crees que el cielo es como esa infancia que tú viviste cuando eras casi un angelito, pues así. Cada vez que yo voy al castillo de Locubín hay veces que me he puesto incluso a llorar de la emoción que me produce. Estaba en plena frontera con el mundo de la reconquista granadina y imagínense qué maravilla. Bueno, pues allí proceden las 2 familias y allí procedía la familia de León Carlos Álvarez Santaló. Yo quiero agradecer a la decana, quiero agradecer al director del departamento, quiero agradecer al entrante saliente que me hayan invitado, porque yo no he sido modernista directo, pero todos los americanistas somos modernistas. Todos. Si de mi producción no sé si son 200, 300, no sé lo que hay, pero de luego el 80% de historia moderna pura. Somos modernistas. Y es más, en la Universidad de Granada, y aquí sí que termino ya de verdad, siendo yo director del Departamento de Historia de América y también director del Departamento de Historia yo propuse y logré, con la ayuda del rector naturalmente, y con la ayuda y votación de los miembros de los 2 departamentos, que se fundieran los departamentos de Historia Moderna y de Historia de América, porque eran 2 departamentos buenos. Y el resultado fue sensacional. Allí eso funcionó. Aquí no sé, que quizás me tema que no, pero por lo menos el departamento de Historia Moderna, con el que yo trato más ahora mismo y sigo contando más, por lo menos para mí, a mí me hacen feliz cada vez que entro en contacto con ellos. Muchísimas gracias y enhorabuena, y siempre recordar a León Carlos, que en el fondo de su alma, aunque algunas veces jugaba un poco a escéptico desde el punto de vista religioso, era, escuchen esto bien, un profundísimo creyente. Un profundísimo creyente. Lo sé y me consta, porque viví momentos determinados, concretos, al lado de él, y eso solo lo hace quien siente lo que siente. Muchísimas gracias a todos. ¿Ya se cierra la? Bueno, pues estaba esperando que alguien hiciera referencia a Castillo de Locubín. Yo, que soy medio jienense también. Claro, esta es la tierra mejor de España. Aquí somos unos cuantos, creo. Veo por ahí a Pilar y a algunos más. Y la verdad es que, efectivamente, su pasado jienense, fronterizo, también es la forma de engancharme y unirme con el profesor Álvarez Santaló. Yo creo que cada uno de los que estáis aquí podríais hacer una glosa de 5 minutos perfectamente y podríamos estar aquí toda la noche. Pero desgraciadamente el tiempo no lo permite y vamos a tener que terminar ya. Así que yo solamente me queda decir una cosa.
Descanse en paz, maestro. Muchísimas gracias por todo. Gracias.